El siguiente video es grabado para el Seminario de Gestión de Recursos Naturales y el grupo está compuesto por Julián Espinosa, Diana Cano y Oscar Rico. En él hicimos una salida de campo a Casillas Meta, más específicamente la vereda de la Esmeralda, en el cual vamos a analizar los aljibes de la vereda y cómo estos distribuyen el agua a las distintas fincas. Acompáñenme. Las condiciones económicas del departamento se encuentran distribuidas principalmente por la extracción petrolera. En la Casillas existen aproximadamente 48 veredas, de las cuales en la que nosotros nos enfocaremos se llama La Esmeralda. En la vereda de La Esmeralda existen aproximadamente 97 familias, entre las que se encuentran diferentes estratos socioeconómicos, y pudimos evidenciar que la mayoría de propiedad es propiedad privada. A continuación vamos a ir a uno de los aljibes que se encuentra en una finca que se llama Balconcitos, para que puedan evidenciar cómo se encuentra estructurado. Vamos. Había mencionado, este es uno de los 95 aljibes que se encuentran dentro de la vereda de la Esmeralda. Por medio de este, las distintas familias la usan para sus actividades tanto diarias como económicas, que son la agricultura y la ganadería. Aquí podemos evidenciar cómo por medio de tubos se distribuye el agua que va del aljibe a la finca que se encuentra allí. Para la extracción del agua se emplean de motobombas. Estas motobombas se ven comprar en cada finca con recursos propios. Vale la pena destacar que durante nuestra visita a la Esmeralda hubo uno de los propietarios que estaba haciendo quema en su terreno y se pudo evidenciar cómo estaba empleando mayor cantidad de agua para disminuir el incendio. Entonces digamos como que el flujo del agua sí varía de acuerdo a las condiciones que tenga cada usuario. En La Esmeralda, esta Junta de Acción Comunal se reúne mensualmente y está conformada por una líder que tiene aproximadamente 56 años. Esta información fue corroborada por los campesinos y trabajadores de la zona que nos comentaron esto. De igual manera, hay personas que no viven en la zona, por lo tanto, se les dice que ellos pueden dejar un permiso para que otra persona pueda votar por ellos en caso de que tengan que tomar una decisión importante. Teniendo en cuenta el marco de referencia propuesto por Elinor Ostrom, CES, yo les voy a hablar de las unidades del recurso y sistema de recursos. Yo les voy a hablar del sistema de recursos. Es importante señalar que al ser un grupo pequeño de usuarios, no hay dificultad en la comunicación ni colaboración, y así, de esta forma, se puede garantizar la sostenibilidad del recurso. Adicionalmente, los usuarios contribuyen con la organización, costos y obtención de beneficios de diferente cantidad. Esto dependiendo de la demanda que tienen sobre. Es importante señalar que los usuarios obtienen el agua a través de aljibes. Los aljibes son aguas subterráneas que se encuentran en las diferentes fincas. Esto contribuye a la organización debido a que el acceso es restringido, no permite que free riders aparezcan y exploten el agua. Al ser aguas subterráneas, los usuarios no tienen una percepción muy clara acerca del tamaño del recurso, por lo cual no hacen un uso tan razonable del agua. Sin embargo, no hay sobreexplotación, es decir, que ninguno de estos aljibes se ha agotado completamente. Una característica importante es que como en terrenos de acceso privado, no es posible realizar un monitoreo constante debido a que la entrada de una persona a monitorear implicaría que le pidan permiso al propietario del predio por su ingreso. Afortunadamente, los usuarios sí tienen conciencia ambiental, y esto es causado porque algunas empresas como Ecopetrol han decidido explotar el petróleo, por lo cual hacen exploraciones en esta región y de esta forma explotan el petróleo. Sin embargo, esto conlleva a que contaminen diferentes recursos hídricos. Actualmente se conoce que ya han contaminado en este municipio. El agua, al tener características móviles, no tiene los límites claros establecidos. Sin embargo, se sabe que existen 95 aljibes en la vereda La Esmeralda. Adicionalmente, el agua que se extrae de estos recursos tiene la capacidad de abastecer una piscina de 15 metros cúbicos y otros abastecer tanques de 5.000 litros. Es decir, que este recurso es almacenable. El tamaño del recurso es variable debido a factores de estacionalidad, temperatura, humedad.
especialmente en las lluvias, las cuales son muy frecuentes en abril y mayo. La unidad del recurso es el agua, que se mueve entre los aljibes y las fincas por medio de tubos que han instalado los propietarios. El ciclo del agua se extrae, se almacena o se usa dependiendo de la cantidad de personas o la demanda que tenga la finca. Existen periodos donde los aljibes tienen tanta agua que simplemente superan su capacidad de almacenamiento y el agua se empieza a desperdiciar. Por esto se empiezan a formar pequeñas lagunas en donde se encuentran estos aljibes. Como lo había mencionado, no existe un monitoreo constante en las fincas donde se explotan los aljibes. Adicionalmente, existe una regla entre la comunidad y es la cual dice que las motobombas no se pueden quedar prendidas durante la noche debido a que se puede causar desperdicio de agua. Esto es porque las motobombas siguen funcionando, llenan los tanques y el agua se empieza a rebosar de los tanques, lo que implicaría que una persona se levantara en la noche y apagara la motobomba, lo cual es poco probable. Debido a que los usuarios son netamente dependientes del recurso, se han generado derechos de facto, los cuales permiten que no se dé un uso ineficiente del recurso. Tienen la posibilidad de crear y o apoyar la creación de políticas adecuadas en cuanto a la explotación dentro de su comunidad. Sin embargo, existen los derechos de jure, los cuales no son lo suficientemente adecuados debido a que no es posible generalizar las mismas normas o el mismo tipo de comportamientos para todas las poblaciones. Esto debido a que cada recurso tiene un sistema diferente. Esto es causado debido a que los funcionarios del gobierno o las personas encargadas de crear los derechos y las leyes establecidas no son usuarios directos del recurso, por tanto existe una distorsión en cuanto a la percepción del recurso. Las entidades gubernamentales que hacen parte en la zona es Cormacarena. Esta entidad, que anteriormente había aprobado y había concedido a Ecopetrol la explotación petrolera, actualmente ha tomado una postura más defensiva de acuerdo a los derechos naturales. En sus directrices se encuentra estipular políticas ambientales, así como cuidar los recursos del medio. En cuanto a las entidades no gubernamentales, entre estas se destacan Sensata Agua Vida y la Mesa Hídrica del municipio, en este caso Acacías. En estas mesas se discute principalmente sobre la importancia que tiene el agua para las veredas y cómo deben hacer planes de acción para impedir que éstas se agoten y que los aljibes tengan un flujo de agua notable. Respecto a las características de los usuarios, en nuestro recurso hay líderes, que son los que se encargan de tomar las riendas de los proyectos que se van a realizar para la comunidad. Esos van a asignar las tareas de la manera más eficiente con las cuales se supone deberían de cumplir sus metas. En nuestro recurso hay una persona que fue la pionera en extraer el agua de esta manera. En consecuencia, esta es la persona que más conocimiento tiene sobre el recurso y es la que se le designó ese mandato de líder. Ella es la única líder debido a que es la que más tiempo lleva y la que más condiciones y reputación cumple como para ser la encargada de estas decisiones. En nuestro recurso, los usuarios no suelen ser egoístas, debido a que, como se mencionó anteriormente, ellos tienen conocimiento de la dependencia que tienen sobre el recurso. Sumado a esto, ellos saben que normalmente cuando se hacen aportes, estos aportes son usados de manera debida. En consecuencia, no van a tener ningún problema con seguirlos realizando. Se evidencia la existencia de bandas al margen de la ley. Estas existen debido a la continua lucha que existe por las rutas de narcotráfico que se dan en el municipio. No es usual encontrar casos de violencia, sin embargo suele suceder que por esta lucha entre las BACRIM se den enfrentamientos justamente para conquistar las rutas de narcotráfico. La mayoría de familias en nuestro recurso tienen de 2 a 3 hijos. Entre ellos existe un alto grado de reciprocidad debido a que al ser muy pocos, la confianza entre ellos es significativa. Hay que tener en cuenta de que ellos no tienen un conocimiento total del recurso en el sentido de que no saben si este se agota en su totalidad, ya que nunca se ha habido un caso de escasez. Sin embargo, sí se sabe que hay ciertos momentos en los cuales su producción disminuye o aumenta. Hablando con ciertos campesinos, estos nos comentaron que algunas personas utilizaban un poco de manera indebida el agua. Sin embargo, según Olson, cuando el recurso es tan vital, en este caso como el agua, se da un interés colectivo que ayuda a que se aumente la protección sobre este.
En consecuencia, se podría decir que aunque algunos usuarios tienen ideas diferentes del uso que se les va a dar, puede ser recreativas, agricultura, entre otras, todos van a tener siempre un incentivo a cuidar el recurso. Para contextualizar acerca de la vereda, es importante destacar que el 15 de mayo de 2012, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, le concedió a Ecopetrol un permiso para poder explotar y entrar a la vereda. Este proyecto se llamó CPO9 y duró aproximadamente 2 años. Por medio de estos 2 años, Ecopetrol le pagó a ciertas personas para que los dejaran ingresar a las fincas. Según una información publicada en 2014, Ecopetrol ha usado aproximadamente 217 fuentes hídricas, usando un total de 55.76 millones de metros cúbicos, y esto puede evidenciar que el agua ha sufrido un gran deterioro en todo el terreno nacional. De acuerdo a una información publicada por El Tiempo, el estudio costó aproximadamente 1.200 millones de pesos, que después fue rechazado por distintas entidades tanto gubernamentales como no gubernamentales. Se puede destacar que la Junta de Acción Comunal en este caso fue muy efectiva y permitió a las personas el éxito de los recursos. Adicionalmente, cabe resaltar que estas exploraciones de Ecopetrol han generado un aumento en ciertos factores económicos que están afectando al municipio. Casos como el aumento de la alimentación y de la vivienda han sido denunciados por los voceros de la comunidad. Ellos también han denunciado no solo estos incrementos de carácter económico, sino también la contaminación que están recibiendo los aljibes por parte de Ecopetrol, no solamente por el paso de maquinaria pesada, sino por ciertos derrames que han sucedido. En estos casos de contaminación, las personas se han encontrado inconformes con lo que ha sucedido con Ecopetrol. En consecuencia, aunque estos recibieron un pago tiempo atrás para que Ecopetrol pudiese realizar ciertas exploraciones, a través de acción colectiva se impidió que Ecopetrol siguiera realizando esta misma actividad. Esto debido a que tenían miedo a las posibles repercusiones que podían tener las acciones de Ecopetrol al encontrarse un nuevo pozo en la cercanía de sus aljibes. Cabe resaltar que, como se mencionó anteriormente, parte de este miedo viene del hecho de que hubo una época en la que Ecopetrol tuvo que llevar en carrotanques agua debido a que la capacidad de producción de estos aljibes se vio muy disminuida. De hecho, existe una tutela impuesta a Ecopetrol por parte de uno de los habitantes de Acacias. Esta la hizo enfocándose en el posible riesgo que podía existir donde Ecopetrol siguiese realizando sus actividades. Esta va enfocada como en la protección de su vida y su salud por la posible contaminación que podría producir Ecopetrol sobre el agua que ésta utiliza para su subsistencia. Acueductos y dependencia total sobre los aljibes hizo que los habitantes de la vereda La Esmeralda, a través de una acción colectiva, frenaran estas actividades de Ecopetrol. Se realizaron protestas pacíficas con presencia del ESMAD y, sumado a esto, ellos dieron a conocer su punto de vista y su posición frente a estas actividades de Ecopetrol. Este es un claro caso de que la acción colectiva, así haya sido de una comunidad pequeña, logró frenar a un grande de la industria con tal de poder así salvar el recurso con el cual estos subsistían. Para concluir, es pertinente decir que la vereda La Esmeralda necesita de normas y reglas con las cuales este tipo de actividades tengan un poco más de frenos. Podemos decir que el estudio se realizó debido a que hubo una acción colectiva eficiente con la cual una actividad muy importante como la extracción de hidrocarburos para un país como Colombia, que depende netamente de esto, haya sido frenada por una comunidad tan pequeña. Es pertinente también decir que en el país, debido a los modelos mentales, a falta de estos modelos mentales tan precarios, este tipo de recursos tan importantes como el agua no son tomados en cuenta frente a otro tipo de actividades económicas, las cuales son lucrativas para el país. Es pertinente aclarar que no se necesitan solo de reglas realizadas por estos individuos, los cuales en este caso tuvieron un papel muy importante, ya que estos fueron los que tuvieron la iniciativa para frenar estas actividades, sino que también se necesitan de entes gubernamentales que no solamente ayuden a frenar estas actividades de manera muy ligera, sino que realmente tomen el papel y se pongan en la posición de estas personas para que al momento de generar políticas ambientales realmente tengan en cuenta todos estos factores y se den cuenta que no solamente hay que prestarle atención a la parte económica, sino que también los recursos de uso común importantes como el agua deben de cuidarse. Queremos decir que muchas gracias por su atención en este video.